A ver qué tal la gente que se vaya conectando, que esto empieza a salir. Ya estamos en directo. Y ahora empezará a conectarnos. Pero vas con guantes y todo, tío. ¿Quién? Tú. Yo no. ¿Qué? Ah, pues me había parecido un guante. No, 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 no. Te prometo que me había parecido un guante. Yo creo que mi equipo no está contaminado. A ver, solo uso yo. O sea que. Bueno, Pero igual nos hemos pasado Ay, alguno por vale. tu casa para hacerte una puede ser, visita. puede ser. Así que tú lo sepas. A ver, que voy a quitar el sonido de aquí. A pillar. Bueno, empieza a conectarse la gente, poquito a Ujú. poco. Igual como hemos hecho este cambio de horario de última hora, Los pilla descolocados. habrá quien sí, quien se quede un Seguramente. poco fuera de juego. Pero bueno, luego se irán añadiendo, ya somos 9 o Vale. 10 y poquito a poco irán entrando. Daros las gracias a los que habéis estado por la gran participación de la mesa anterior. Hemos tenido que hacer las preguntas con cuentagotas al final, se nos han quedado algunas sin contestar. Recordaros que podéis compartir en grupos, en perfiles, en páginas, la transmisión, ¿vale? Por si queréis darle un poco más de movimiento. Y mientras la gente se termina de conectar y no, pues yo empiezo a presentar aquí a la gente. Empiezo con la señorita, pues verás, hay que, Señorita. vamos a darle vamos, no por nada, pero ya que está la señorita, pues empecemos por ella. Nieves Muñoz. Nieves Muñoz es una enfermera que soñó con ser escritora desde pequeñita. Y que si no llega a ser por cierta profesora, igual te hubieras puesto las pilas antes, ¿verdad, Nieves? No sé si me hubiera puesto las pilas antes, pero hubiera escrito más. Eso sí, Mínimo, ¿no? eso sí. Nieves empieza escribiendo cuentos de pulgas para niños y termina escribiendo una novela. No, Eso no, tampoco eso es así. viene después, ya lo sé, Eso ya viene lo sé. después. Pero sí lo publicaste antes. Sí, porque porque lo terminé antes. Claro, Pero, claro, claro. pero fue un paréntesis en la novela larga, ¿no? Vale. Bien, pues tiene algún libro infantil de cuentos infantiles, pero a ella lo que le mola son las novelas y su primera novela, Las batallas silenciadas, que se publicó el año pasado, pues en tan solo 2 meses tuvo que volver a imprenta para sacar una segunda edición y a los 4 días pues estaba ya publicada en varios países. Luego está Blas Malo. Blas Malo tiene el dudoso honor de ser la primera persona a la que yo le firmé un libro. Fue en Córdoba y siempre contamos la misma anécdota cuando nos juntamos en una mesa, ¿verdad, Blas? Sí, 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 sí. Viaje en el Porque tiempo, viaje en el tiempo. es un viaje en el tiempo, porque yo le firmé, le puse la fecha y la fecha no corresponde con el día de la firma, sino que es de varios años antes. Es decir, Blas tiene firmado un libro años antes de que el libro se haya editado. O sea, es un libro de valor incalculable, evidentemente. Bueno, pues Blas es un apasionado de la historia, le gusta mucho sobre todo el Imperio Bizantino, la Edad Media. Ha sido durante todo el tiempo que se estuvieron realizando unas jornadas que muchos echamos de menos, que son las jornadas de novela histórica de Granada. Y además es escritor, ¿no? Él tiene El esclavo de la Alhambra, que es una novela maravillosa que yo tuve el placer de ser uno de los primeros en leer. Yo hice un informe de lectura de esa novela para una editorial y le di un 9 sobre 10 a esa novela, o sea que os podéis imaginar la calidad que atesora. Y tiene varias más, ¿no? El Barbarán Llamas, El Señor de Castilla, Lope, El Veneciano y la última, El Guardián de las Palabras, que está ahora mismo en librerías parada como el resto de libros que acaba de llegar a librerías. Y luego está Iván Moblin. Veréis, para los que no conozcáis a Iván, ninguno de nosotros queríamos invitar a Iván realmente a estas jornadas, ¿vale? Cosa que pasa. Lo que pasa es que, bueno, tenemos relación con él y al final dijimos, mira, aunque sea de relleno, pues Os di pena, os di pena. pues que entre y ya está. Iván es... La verdad es que a mí me ha sorprendido mucho
revisar alguna parte de tu currículum. Porque tú publicas una novela que empiezas a escribir con 15 años, tío. Eso es flipante. O sea, que con 15 años tenga la calidad suficiente como para ser publicada, ¿qué coco tiene? Bueno, a ver, yo creo que calidad, ahora la leo y ayer lo estabais comentando, el tema de si se tiene que publicar el primer libro que escribes o no tienes que publicarlo. Pero bueno, a mí me ha servido para aprender. Me ha servido para aprender mucho y sobre todo con opiniones de la gente, sobre todo cuando no son opiniones que no son malintencionadas. Porque ya sabemos cómo son las críticas y más con las redes sociales, que hay gente que la utiliza sobre todo para el troleo, para cebarse, para desfogarse. Y yo creo que hay críticas que sobre todo son muy constructivas y a mí me sirvió de mucho. O sea, que no me arrepiento de que se publicara el libro. Fue como fue. Casi parecía un vendedor de enciclopedias de la vieja usanza. Es decir, de estos ¿te gusta mi libro? Cómpralo, venga, va. Pero tengo buenas experiencias, me sirvió para eso, para seguir adelante, para ir mejorando en lo posible. Y ahí comenzó la cosa. Y ahí está. Sí, bueno, pues luego, después de eso, vinieron varios: Sociedad Tepe, Resurrección, Anatomía de las Casas Encantadas, que se lleva el premio Enigma de 2015. Y además, con Iván, a todos le tenemos mucho respeto porque es criminólogo, ¿vale? Entonces, como todos llevamos un psicópata dentro, los escritores llevamos todos un psicópata dentro, siempre intentamos ocultarlo cuando está Iván, porque nos va a cazar enseguida. Y bueno, por eso no queríamos invitarlo a esta jornada, pero al final, pues aquí está. Entonces, mira, ya antes de empezar, Iván, hay quien tiene mucha curiosidad por una cosa que tú dijiste, que es que tú escribes a mano y escribes todo a mano. Todo. Cuéntanos un poco de eso antes de meternos con las pandemias, porque verá, eso en sí mismo es una locura. Tengo a la hora de escribir, reconozco que soy muy maniático. Entonces, solo a la hora de escribir, luego ya no, con muchas cosas. Y una de ellas es escribir. O sea, yo, por ejemplo, cuando son novelas, cuando son relatos, me gusta escribir a mano. O sea, realmente, mira, tengo por aquí. Este es mi fiel cuaderno, tengo varios, la verdad, pero esto es de lo mejor, que además va por partes, así puedo ir a anotar por un lado, ir escribiendo, no sé si se verá, vale, ir escribiendo por otra. Y además con estilográfica. Bien. Siempre con estilográfica desde el colegio. O sea, escribo con boli y hasta la letra me cambia. O sea, es algo que... Y sin embargo, para guiones escribo con máquina de escribir. Bien, pues ahora ya podéis haceros una idea todos de por qué no queríamos invitar a Iván, ¿vale? Es un tío raro. Yo no es el primer escritor que conozco que escribe con estilográfica y a mano, ¿eh? Sí. Y en cafeterías. Solo, exclusivamente. Yo en cualquier lado, me da igual, el autobús, el tren, donde sea, me da igual. No tengo problema. O sea, me da igual el ruido que no el ruido. Para leer, no, leer es otra historia. Pero escribir me da igual. O sea, me sale en cualquier sitio. O sea, no tengo mucho problema. Bueno, a partir de aquí, que sepáis que lo que os decimos siempre, esto es una mesa abierta, no os cortéis, hacer todas vuestras preguntas en los comentarios, ya sabéis que vamos anotando todo lo que se nos ocurra. Ay, por cierto, yo no le he cambiado el título a esta charla, y se lo voy a cambiar en este momento. Si me dais un segundo. Yo le decía a Teo que nos ha metido en el peor berenjenal de todas las mesas programadas. Eso, o sea, se lo tiene que agradecer a Blas. Nos tiene un cariño especial, no sé por qué. Bueno, la más interesante a lo mejor, quién sabe, no sé. A mí me pareció un tema candente, es el que hay ahora mismo. Tú vas en las redes sociales y ¿de qué se habla? Sí, verdad. Se habla del coronavirus. ¿A qué juego yo con mi hijo en casa? Al disparar al coronavirus. Estaría bien. Por todas partes, en los canales de televisión, en los dibujos animados, en los anuncios. Sí, es bastante exasperante, la verdad, porque además lo primero que abres el diario digital y todo son malas noticias. Y yo lo digo, ¿qué cuesta poner un simple titular esperanzador?
uno, ¿sabes? Decir, tranquilos, llegaremos, tal. Yo lo entiendo, lo complicado que es todo, la mala situación, todo, pero uno solo, uno. Bueno, sabéis que estamos en la primera pandemia mediática de la historia. Sí. Entonces, eso tiene ciertas ventajas y muchas repercusiones. Parece la guerra de Irak de los años 90. La primera guerra... Sí, pero el impacto digital de las redes sociales tal no era el que es a día de hoy. No, ahora es brutal. Ahora es brutal. Y además un nivel de desinformación que asusta. Claro. Ese es el problema. Aquí la historia está en que la gente a día de hoy ya no va a los medios serios, digamos, para informarse, sino que se va al influencer de turno para que le diga lo que está pasando. ¿Vosotros cómo estáis viviendo esto, Nieves? Pues Nieves es enfermera, ya lo hemos comentado. Sí. Supongo que estaréis flipando, ¿no? Yo es que no sé quién decía el otro día que se encargaba de desmentir bulos en los grupos de WhatsApp y demás. Sí. No me acuerdo quién fue. Y es que soy así, ¿sabes? Entonces, yo, entre la información que me llega de cosas que estoy mirando del trabajo y demás, ¿no? Que tienes que actualizarte ahora en los tratamientos médicos, que yo me dedico a la pediatría, pero nos están diciendo que seguramente que tengamos que atender adultos en breve, cuando se colapsen ciertos servicios, ¿no? Entonces te tienes que ir reciclando y tengo que mirar eso. Y hay ciertas cosas que es que ya empiezo a borrar grupos de chat sin mirar nada. O sea, todas las cosas que me reenvían, que no es algo que yo busque, empiezo a borrar, porque si no es uno tras otro tener que decir, mira, es que esto no es así, es que esto no sé qué, es que estamos en este nivel, es que ahora estamos haciendo esto, entonces no me da la vida. Vale, pero yo creo que pasemos de lo que estamos viviendo actualmente y vamos a centrarnos en lo que es la mesa, que será mucho mejor y mucho más interesante para todos, porque al final todos estamos hartos de ver y de escuchar sobre el tema, y estas jornadas estaban precisamente pensadas para desaparecer un poco de ahí, ¿no? Aunque vamos a estar hablando de pandemias en la literatura. Vamos a ver, para empezar. ¿Cuántos libros de pandemias, cuántos libros de este tipo habéis leído vosotros? ¿Habéis leído alguno? Sí. Bueno, sobre epidemias, con la epidemia como un nudo argumental o como un conflicto, hay algunos, sí. Pero es que esto de las pandemias y las epidemias va un poco más allá, porque dentro del género del terror y de la ciencia ficción, ya no solo hablar de pandemias del pasado que han existido, que están descritas y demás, sino todas estas distopías y todas las novelas de ciencia ficción y de terror. O sea, a mí, por ejemplo, me parece Soy Leyenda, me parece un libro sobre una pandemia. Es exacto. Richard Matheson lo presenta así. Claro, entonces hay que también encuadrar un poco a qué novelas o qué tipo de géneros te refieres. Es que aquí entra todo. Porque sí. No. Vamos a ver, Nieves, no te conviertas en editora. Quiero decir, vamos a tratar un libro de pandemias zombies con elementos virales, ¿vale? Porque entonces tenemos 3 libros sobre los que hablar solamente. ¿Sí? Que pandemias es muy general. Más que el hecho de que sea un virus que se propaga y etcétera, yo creo que es la novela de cómo vive la sociedad un hecho de estas características. Y ahí hay miles de novelas. Muchísimas. De ahora y de antes. El otro día lo hablábamos, Apocalipsis de Stephen King. En el fondo es un virus experimental que sale de un laboratorio militar estadounidense, que además le llaman el Capitán Trotamundos, porque se expande a una velocidad brutal y que contagia al 97,4% de la población y extermina al 99,4% de la población mundial. Y a partir de aquí el libro se basa en eso, ¿no? En los supervivientes y cómo van cogiendo 2 bandos, ¿no? Se genera una guerra entre bandos. En este caso, la parte que está unida a Dios,
porque esto tiene toda una historia, y la parte que se une al diablo, o sea, tiene esa confrontación. Pero ves precisamente, como por ejemplo pasa con series o cómics como The Walking Dead, cómo la humanidad llega a recurrir a ciertos, o cómo, sí, podríamos decirlo así, cómo recurre a los instintos más primarios para poder subsistir y para poder seguir adelante, ¿no? Esperemos que no lleguemos a una situación así, obviamente, pero es un ejemplo. Y luego, por ejemplo, a nivel más de, hablando del confinamiento, ¿no? O de pasar cuarentenas y demás, la montaña mágica es de un sanatorio, o sea, cómo se vive en un sanatorio enclaustrado por una tuberculosis y cómo van pasando los días y los días y los días y la rutina y el protagonista no puede más. Entonces, es que visiones sobre o sea, sobre las pandemias en la literatura hay miles. Hombre, lo interesante a lo mejor es llegar al meollo, ¿no? ¿Por qué es tan interesante el uso de una pandemia o de una enfermedad o de una plaga en un conflicto literario? Quizás porque es el enemigo invisible, ¿no? Cuando tú tienes un protagonista y un antagonista, sabes quién es el antagonista, sabes que, bueno, pues tendrá su punto débil, podrás acabar con él o no. Pero el virus o la peste o la bacteria que ataque, que infecte y que provoca la mortalidad, no lo ves. No lo ves. Bueno, pero lo tienes identificado. Lo tienes, por ejemplo, mira, en El Señor de los Anillos, Frodo no ve a Sauron, pero lo tiene identificado. ¿No? Vendría a ser algo parecido. Bueno, pero en una pandemia, un infectado, ¿lo tienes identificado? Si no haces una prueba, no. Te lo encuentras por la calle tu vecino. Mira, un ejemplo del día a día, de hoy, que supongo que será aplicable a otras épocas. Te encuentras con alguien que conoces, cara a cara, en la acera, a 2 metros de distancia. Y lo primero que piensas es, ¿amigo o enemigo? Le echas un vistazo como si fuera una zona de guerra y le dices, a ver, ¿qué lleva? ¿Lleva bolsas? ¿Saca el perro? ¿Lleva mascarilla? ¿Está tosiendo? ¿Tiene mocos? Y si nada de eso, él dice, ¿qué hace aquí? ¿Lo delato? O sea, hay una paranoia. Una paranoia como... Es la Gestapo. Ahora esto es así. Totalmente. O sea, cuando ves a la gente asomada, yo por ejemplo vivo en un pueblo y somos 4 gatos, y realmente lo están haciendo. O sea, los ves con los móviles apuntando al... Y gente que a lo mejor simplemente los ves con el carro de la compra y que van, pero cagando leches por el paseo. No es que digas, no, es que me estoy dando un paseo, no. Y lo ves al momento publicado en las redes sociales que pertenecen al pueblo, diciendo, mira esta gente desgraciada, no sé qué, no sé cuánto. Y digo, esto me recuerda a la Segunda Guerra Mundial, lo que denunciaban a los judíos. Es exactamente La caza de brujas, ¿no? una caza de brujas, o sea, una falta de empatía. Esa es una de las partes que considero, ¿no? Y que eso precisamente con esto nos estamos dando cuenta, ¿no? La falta de respeto, la falta de empatía, la inconsciencia de la gente, el egoísmo en muchos casos, y luego todo lo contrario, ¿no? La parte que ves que gente que se sacrifica, como por ejemplo pasa el caso de Nieves, que es el que realmente es admirable, gente que es capaz de incluso llegar a enfermar por ir a ver, a ver cómo están sus padres, que saben que a lo mejor están en una ciudad totalmente diferente, arriesgándose a multas, a cosas así, que no tienes que hacerlo, pero está pasando. Gente que está metida en residencias totalmente abandonadas y gente que por lo menos se acerca a dejar comida en las puertas, que eso sé que está pasando, por ejemplo, en Barcelona, y cosas así. O sea, tenemos esas dos partes, ¿no? Quizás como en Apocalipsis, como decía antes, ¿no? Tenemos esa parte positiva del ser humano y esa parte que es totalmente nefasta y que se está reflejando. Pero por eso se narran tantas historias con un punto de partida similar, como es una pandemia. Pero... Puedes narrar a partir de un hecho que, bueno, estamos viendo la pandemia desde nuestra perspectiva de hoy en día, que en un mes estaba identificado el bicho y quedan muchas cosas por estudiar, pero bueno, es más o menos, va todo muy rápido. Pero las pandemias del pasado no. Entonces pasa mucho tiempo hasta que se identifican maneras de transmisión, curas y demás. Entonces, la humanidad se enfrenta a algo completamente desconocido al principio, que provoca enfermedad y muerte, que provoca la caída del sistema social y económico hasta entonces conocido, y cómo el ser humano intenta adaptarse a esa nueva realidad y sobrevivir. Entonces el punto de partida es bestial.
Tienes un punto de Sí, partida no, para escribir a como partir de... detonante es la rehostia. Claro, entonces esa es la idea principal y por eso se repite de todo este tipo de libros, desde una perspectiva u otra, ¿eh? Desde la ciencia ficción, desde el terror o desde la novela histórica, pero el punto de partida es bestial. Y además puedes ir analizando punto por punto, desde cómo se enfrenta una sola persona a esto, a cómo se enfrenta como sociedad o cómo sacar o cómo describir lo que decía Iván, que las personas sacan lo peor y lo mejor ante un hecho de este tipo. Entonces, a mí me parece que ese es lo más para un escritor. Claro, desde ese punto de vista, nada mejor que una situación como esta para empezar una novela. Hombre, a ver, por ejemplo, tienes el caso de Jane Eyre, de Charlotte Brontë, que trata precisamente, está en un colegio donde están muriendo las niñas precisamente por el tifus. Charlotte Brontë se basa en la muerte de sus hermanas, que lo hace como si fuera una denuncia precisamente por las malas condiciones en las que vivían en el colegio de insalubridad. Y que gracias precisamente a esto que va ocurriendo es lo que hace que sirva que las autoridades sepan cómo se está dirigiendo ese colegio, todo lo que está ocurriendo y tomen medidas. Lamentablemente tarde para muchos de estos casos, pero les sirve de inspiración. Y yo creo que de aquí, precisamente, de todo el tema del coronavirus, van a salir historias, eso está clarísimo. Algunos van a ser para aprovechar el filón y en otros casos sí que posiblemente sean historias realmente pues, admirables. Y en muchos casos, además, porque van a ser historias propias. Bueno, yo creo que dentro de las historias clásicas sobre la peste o sobre las epidemias, pues que a Teo también le gusta, El médico de Noah Gordon, yo creo que fue el primero en el que yo me adentré en este caso en un conflicto con una presencia de una epidemia, ¿no? La peste. Y a mí me impactó mucho esta novela, me impactó mucho. Aparte de que es una novela, bueno, pues de un aprendizaje, el descubrimiento de sí mismo, pues la búsqueda de qué es uno y de qué no es. Cuando llega a la parte de la peste, bueno, intentan primero identificar qué es lo que pasa. Tiene conocimiento de algo parecido en el pasado y recurren a manuscritos de época romana, donde se deducen algunas causas, algunos remedios, algunas posibilidades de salvación con el uso del vinagre, del vino. Pero lo importante es que día a día van contando los muertos. Porque no pueden contar los infectados. Lo único que pueden contar son los muertos. Eso están seguros, que están muertos. Cuando ya están muertos y ven que tienen las famosas bugas negras y van día tras día contando, hoy hay más, o ahora hay menos, ahora 10 menos, ahora 30 menos, hoy por fin ninguno. En fin, es un relato que pone los pelos de punta. Todos los relatos tienen sus semejanzas, todos los relatos que cuentan epidemias tienen sus semejanzas. El aislamiento, la lucha de la medicina por intentar ir o alcanzar o ir un paso por delante a la infección, las leyes que se ponen para intentar parar los contagios, todo eso que estamos viviendo ahora se ha repetido y se repite en los relatos de pandemias. Luego hay, cuando pasó la peste, cuando la gripe española y demás, que bueno, luego coincidió con la guerra, o sea, acabar la Primera Guerra Mundial y un poco después la gripe española. La idea de vamos a crecer como sociedad, vamos a hacer las cosas mejor, vamos a renacer de las cenizas y todo se nos olvida. En cuanto puedes salir. En cuanto puedes salir de casa. En una década se nos ha olvidado. Exacto, y a la que vuelves a recuperar dinero. Y es lamentable, pero es así. Es así. O sea, algo que tendría que servir de escarmiento en muchos sentidos y como pasa con muchas otras cosas, te dura 2 días. Mucha gente seguramente está pensando que bueno, esto de libros de pandemia, bueno, pues los zombies. Pero en realidad hay un subgénero como tal de libros de pandemia. Ramón estaba comentando ahora, yo lo tenía aquí para comentarlo también, los libros de Robin Cook,
este famoso escritor estadounidense que era médico, creo que murió hace un par de años o 3. Y muchos de sus libros van en esa línea, que si contagio, que si toxina, que si no sé qué. Y lo que pasa es que no solemos reparar en que eso es un libro de pandemias, ¿no? Es un libro de virus, es un libro de que nos ponemos todos malos y la sociedad se va al garete. Pensamos que la sociedad solo se va al garete en libros como La carretera, ¿no? Pero en algo así quizás nos cuesta más verlo, ¿o qué? No sé, es que lo estamos viviendo ahora mismo. Exacto. Bueno, pero no estás viviendo un libro, estás viviendo la situación del libro. Pero es como si fuera, yo considero que es como si fuera un libro, ¿eh? Realmente, estamos si hace 2 años, bueno, 2 años, hace 2 meses, nos hubieran dicho que íbamos a salir a la calle en mascarillas, con mascarillas en la cara, cosa que es típica en Japón y en sitios así, allí no es tan raro, con guantes, que teníamos que hacer un distanciamiento para entrar en ciertos comercios. Y luego lo que hablábamos de las actitudes y todo eso, nos reiríamos seguro y diríamos, venga, ¿qué dices? Mira, esta mañana yo tengo perro, tengo que sacar al perro. Esta mañana he ido a sacar a Lolo y me he encontrado con un señor con el que de vez en cuando coincido sacando a los perros, ¿no? Pero este señor estaba de espaldas. Yo me he quedado como a 3 o 4 metros y le he saludado con un buenos días. Este hombre ha dado un salto tremendo, se ha dado un susto tremendo, diciendo, ay, perdona, es que, claro, estamos sacando los perros, yo no sé si va a venir un policía, si va a venir un guardia civil. En eso que ha hecho el gesto de acercarse a saludarme, se ha dado cuenta, se ha vuelto a tirar para atrás. En fin, estamos viviendo una situación completamente alocada. Sí, sí. Pues es lo que os decía antes, que todos los libros que se refieren a pandemias tienen características iguales que estamos viviendo ahora. O sea, si el de Cameron fue porque unos chavales se fueron de la ciudad, o sea, éxodo de la ciudad al campo, para pasar lo más duro de la enfermedad, cosa que hemos visto, el éxodo que se ha dado de las ciudades al campo y a las playas, ¿vale? Y se encierran y escriben para pasar el rato porque no pueden salir, ¿vale? Y nosotros estamos haciendo lo mismo. Si en la peste los médicos van con las mascarillas, con las máscaras en forma de pico para que los efluvios no les lleguen a los pulmones, y es algo que estamos viendo ahora mismo, sí. ¿Vale? Si se necesita un tratamiento especial para los cuerpos para evitar el contagio, y es lo que estamos viendo ahora mismo. O sea, estamos metidos en algo histórico que se ha repetido desde que el hombre es hombre. Y todo eso acarrea una serie de crisis social y económica que todavía no hemos llegado, pero podemos aprender de lo que han escrito anteriormente. Yo creo que lo que pasa es que todavía no nos lo creemos. Es decir, pero es que ellos tampoco se lo creyeron. No, pero estamos en el siglo XXI y tenemos la soberbia de decir, esto es literatura. Esto es algo que pasó hace siglos, o de una invención, de una novela, un conflicto que así está muy bien planteado, los personajes, las situaciones. Pero estamos todavía con la soberbia de decir, estamos en el siglo XXI, tenemos satélites geoestacionarios, hemos enviado gente a la Luna, los robots van solo a Marte y están allí años rodando sin necesidad de nadie que los conduzca. Y llega el bichillo este y no nos lo creemos. ¿Cómo es posible? ¿Un bichillo? Bueno, pues un bichillo, una plaga, una epidemia. Una epidemia. ¿Creéis que el género zombie es un heredero de estas novelas de epidemias en la literatura y ha terminado creando su propio subgénero, o qué pensáis? Yo es que te he dicho antes, yo lo tengo claro. Sí, yo creo que sí. A ver, es un género que realmente empieza Romero en el cine, porque es el primero que presenta este tipo de zombie. El anterior siempre estaba relacionado con el zombie haitiano. Sí. Y a partir de aquí... por cierto, sobre el zombie haitiano hay una película maravillosa
creo que, no recuerdo si es de Truffaut, que se llama Mi novia es un zombie. Es Sí. una película muy cortita, creo que son 50 minutos o así, pero es una maravilla de película. Sí, sí, de cine en blanco y negro. O sea, eso Sí, total. hay películas y que precisamente, pues, yo soy el primero, como cinéfilo, porque realmente me gusta muchísimo el cine, soy el primero que de vez en cuando revisito películas así clásicas. Y, por ejemplo, una de las que he visto hace poco ha sido La noche de los muertos vivientes de Romero, porque en el fondo estamos viendo una plaga. Estamos viendo una plaga que no se sabe, porque no nos explica realmente de dónde procede, pero estamos viendo cómo, lo que hablábamos antes, cómo sobrevive gente que en un principio son normales, o sea, no tienen nada en especial, no es un policía que va por ahí perdido, no, o sea, que puede ser cualquiera de nosotros. Y luego nos encontramos precisamente con personajes egoístas que están dispuestos a tirar a la gente con tal de sobrevivir a ellos y se acabó la historia. Y a partir de aquí crea una cultura, llamémosla cultura pop o como queráis, que van surgiendo más películas del género, les van aportando más cosas, se dice que sí productos químicos, otros que sí son temas del demonio, como pasa por ejemplo en la saga de REC, y surgen novelas que también pues tienen de todas las variantes. Unos que nacen con un gen X, otros pues una bacteria que provoca lesiones cerebrales, como por ejemplo pasa en el videojuego de las sofás, etcétera. Que son esporas, ¿verdad? En este caso son esporas que entonces se extienden y, bueno, germinan en el cerebro, te zombifican, te vuelven agresivo, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchas variantes. Como si no hubiera gente agresiva ya de por sí, como para sí, que pues aquí más. esporas. Mira, dos variantes interesantes. La de la invasión de los ultracuerpos. Oh, sí. Con Donna Sutherland, ¿no? Sí. Bueno, hay una anterior. Hay varias. Sí, hay en una blanco y negro. anterior, porque la de Donald Sutherland es una secuela de esa. No una secuela, porque no está directamente relacionada, pero bueno, una revisión. Pero hay una anterior que se llama La invasión de los ultracuerpos, si no recuerdo mal. Sí, sí. Que es del 50 y tanto, y es una ida de olla muy, muy gorda sobre lo que comentábamos antes de la caza de brujas, con los cambios de que si te estás convirtiendo en comunista o no. Es una película fantástica. Yo recuerdo haberla visto por primera vez, ya soy mayor, en aquel programa que era La Clave. No sé si os acordaréis del programa de La Clave. No, soy muy chicos vosotros. Yo me puedo acuerdo, hablar con pero vosotros de estas cosas. Me tengo que buscar por ahí. yo ya tengo otra edad. Pues había un programa fantástico en televisión que lo emitían los viernes, que era La Clave. Y trataba temas sociológicos y políticos y tal, y se visionaba una película relacionada con el tema. Y ahí vi yo por primera vez La invasión de los ultracuerpos y flipé. Y luego llegó la de Donald Sutherland, que está bien, pero no es tan buena como la anterior. Empezamos a tener preguntas, ¿vale? Así que voy lanzándoos. Bueno, para empezar, Mireia ha hecho un comentario que me parece muy acertado, muy interesante sobre este tema. Y es que ahora mismo hay, seguramente, cientos de escritores utilizando lo que está pasando ahora para sus novelas. ¿Esta saturación no hará que sea muy difícil publicar novelas sobre lo que está pasando? A ver, es que ya ha salido un libro. ¿Ah, sí? Ya ha salido un libro, salió hace 2 o 3 días de Paolo Giordano, el autor de La soledad de los números primos. Ah, sí, lo he leído. Ha sacado un ebook que lo ha escrito en un mes y que se titula, lo tengo por ahí apuntado, En tiempos de contagio. Que dicen que es una bazofia, o sea que es horroroso. Hombre, para estar escrito en 3 días. Un aprovechamiento y que además está hablando de un confinamiento cuando apenas lo ha comenzado. O sea, se entiende que tú puedas escribir un libro de un confinamiento, como por ejemplo pasa con personas que están en la cárcel que llevan X años y tú vas explicando tus experiencias. Pero que me vengas a hablar de un confinamiento, que llevas apenas unas semanas, que no has llegado al fin y encima ya me lo publiques, es que tiene que ser, vamos, fantástico. Yo creo que para escribir algo de lo que está pasando ahora mismo se debería tomar distancia. Sí, eso sí. Hay que tomar distancia. No, ahora mismo nadie puede ser buen narrador
para escribir una novela, estoy diciendo, ¿eh? Puedes hacer una crónica de lo que está pasando actual, pero para escribir una novela, ninguno de los que estamos aquí ahora podemos ser un buen narrador para ello. Y hay que tomar distancia. Entonces saldrán novelas de este tema, pero yo creo que las buenas novelas que salgan serán bastantes años después de esto. Claro, porque además lo tenemos todos ahora mismo viviendo en nuestra propia carne. ¿Qué te va a contar alguien sobre algo que tú ya has vivido? Diferente, o no sé, lo vives, no te va a aportar, no sé, quizás no te va a aportar, o no quieres que te aporte, no quieres recordarlo. Es igual que las novelas sobre la Segunda Guerra Mundial. Hasta que no pasaron 10 años, nos llegaron algunas como Sin novedad en el frente, ¿no? Y alguna más, ¿no? Como tú dices, Nieve, distancia. Sí. Supongo que yo creo que ahora en los próximos años, novelas sobre el coronavirus, ninguna. ¿Tú crees? Muy pocas, muy pocas. Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que va a haber, pero a patadas. Yo creo que sí, porque es lo que hablábamos antes. Primero, que el nivel de moral es bastante escasa. Yo soy el primero que considera que es de mal gusto. Soy el primero. Y más estando eso, en algo que nos está salpicando. Yo, por ejemplo, mi madre ha estado afectada, por suerte se está recuperando bien. Y la verdad que a mí no me apetece una leche. Y estoy leyendo cosas relacionadas con el coronavirus, ficciones, que digo, ¡uy, madre! Pero bueno, que va a haber, y va a haber editoriales y las cosas funcionan así, que van a intentar aprovecharse del filón. Otra cosa es que funcione. Eso ya es muy diferente. Yo creo que la gente está muy sensible como para leer un libro de este tipo. Yo por lo menos no lo leería. Yo soy el primero que lo digo. No, me da igual. Y ya puede ser, por ejemplo, de género de terror, que son las cosas que más me gustan. O de género policíaco, que esté relacionado o lo que sea. Yo no me lo voy a leer. Ya puede ser un autor que me guste. No me lo leo. Antonio nos pregunta por qué tal está nuestra actividad creativa estos días de saturación, de agobio, de machacamiento. Nieves, me imagino que tú en concreto lo tendrás un poco regular, ¿no? Pues es lo que hablábamos el otro día, que hay demasiado ruido, hay demasiada interacción en las redes y es difícil aislarse de este tema. Entonces, para cogerle el tono a la novela que estoy escribiendo, necesito aislarme un poco de todo de todas las notificaciones, de todas las conversaciones y de todas las noticias. Y luego a mí me pasa, añadido a esto, porque a mí lo del confinamiento, bueno, pues tampoco me está afectando demasiado, porque yo tengo que salir a trabajar y no estoy todo el tiempo en casa. Pero es que yo escribía a ratitos en el trabajo y ahora no me puedo llevar mi portátil. Entonces no puedo hacer nada. O sea, aparte de la carga de trabajo, que ya es mayor, pues los ratos que estoy allí no hago absolutamente nada. O sea, ni siquiera garabatear en una hoja, porque esa hoja no me la puedo llevar a casa. A mí no estoy escribiendo mucho, estoy intentándolo, porque todos sabemos que si paras de escribir, para volver a recoger el tono en el que has dejado la historia, luego cuesta mucho. Y estoy intentándolo, pero no me está saliendo mucha cosa. Revisaré después y seguramente empiece con el delete. Pero bueno, en ello estoy. ¿Y vosotros qué tal? Bueno, mi trabajo afortunadamente se realiza desde casa. Llevo ya algún tiempo. Así que a mí el confinamiento afectar a mi trabajo del día a día como ingeniero no me afecta. Lo que me afecta es que tengo al niño. Entonces el niño no entiende que yo esté en casa y que yo no quiera o no pueda jugar con él todo el rato. Así que bueno, voy sacando mis ratitos. El tema de la saturación en redes no me afecta simplemente porque no estoy en redes ahora mismo. Prácticamente no leo alguna cosa de vez en cuando a las 8 de la mañana y otra a las 11, pero entre medias, ni tengo tiempo y sinceramente es tan deprimente ver las noticias de los medios oficiales o de los diarios informativos que es que no veo nada. En WhatsApp, todo silenciado, no cojo nada, no quiero saber nada.
No quiero saber nada porque lo poco que me interesa saber es al principio de la mañana cómo va todo, si evoluciona o como dicen que evoluciona a mejor o a peor, y ahí paro de contar. Tengo amigos que trabajan en la sanidad, que están aportando su labor, igual que Nieves. Con ellos he intercambiado algún correo, algún WhatsApp a ver cómo están y también escriben, no escriben nada, están saturados. Saturados de la situación que viven en el día a día. Y ellos mismos me lo dicen. Mi amigo Ángel, por ejemplo, de León, escribe o escribía hasta que ha empezado esto, ¿no?, de la epidemia y no tiene fuerza emocional para llegar a su casa y poderse escribir. Sino todo lo contrario, tiene ganas de llorar y de desahogarse, ¿no?, del día a día, de la tensión. Dice que jamás había visto en todos los pacientes que trata esa expresión de miedo, que es como si fuera una guerra, pero no hay bombas. No hay bombas. Es la guerra que tenemos ahora. No hay bombas, no hay destrucción de infraestructuras. Ayer en pero hay una de miedo. las mesas, no recuerdo quién fue, creo que fue Manuel Pino Montano. Contaba que está trabajando en una novela y que unas personas le contaban sobre la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y que sabían cuando el avión les iba a bombardear o venía de bombardear, dependiendo del sonido del motor, porque si iba muy cargado con las bombas, pues los motores iban más revolucionados, y si ya había soltado las bombas, pues el motor venía más suave, ¿no? Pues me imagino que debe ser un terror parecido a ese, ¿no? Escuchar el motor del avión viniendo hacia ti sabiendo que te va a bombardear. Yo creo que hay una clara diferencia, y es que en las pandemias y en las infecciones es lo más democrático del mundo. O sea, si te toca, no hace te toca. Ya está. Entonces, no, en la guerra los generales y lo tal estaban en su despacho y eran quien mandaba a los hombres a morir, ¿vale? Pero ellos estaban planeando la estrategia. Y sin embargo, aquí puedes contagiarte en el supermercado. Es lo más democrático. Ese es el mayor terror que hay, porque no puedes prever una situación, ¿vale? O sea, si tú ibas a la guerra, morías porque estabas en las trincheras. Yo hablo de la Primera Guerra Mundial, que es lo mío, ¿no? Si no estabas en las trincheras, no morías en la guerra, morirías de otra cosa. Pero aquí el terror se expande porque el virus está en todos los sitios y al final vamos a acabar contagiados el 90% de las personas porque no tenemos inmunidad. Entonces, ese es el mayor terror que se puede dar. Y esa es la gran diferencia con una guerra. Al hilo un poco de todo esto que estamos comentando, del miedo y de algunos comentarios que habéis hecho hace un rato, Javi Pellicer, que está por aquí escuchándonos, nos hacía una pregunta que me parece que viene muy al caso en este momento, ¿no? Dice que él cree que una situación como la que se está viviendo es una gran oportunidad para profundizar en la naturaleza humana, tanto para bien como para mal. Al final, en las novelas de lo que hablamos siempre es de eso, ¿no? De la naturaleza humana, de las pasiones humanas, de cómo se comporta el ser humano. ¿Pensáis que por ahí es que nos resultan interesantes este tipo de novelas de zombies? Porque lo que nos interesa no es el zombie, sino cómo se comporta la persona ante la situación, ¿no? Yo creo que sí. Mira, además voy a recomendar una novela que a mí me gustó mucho, además porque el autor me gusta mucho, que es de Joe Hill, el hijo de Stephen King, que es Fuego. Y precisamente es que se inicia como está ocurriendo ahora. O sea, gente saturando los hospitales, aislándose, porque claro, son unas esporas que de repente caen en el cielo y la gente pues arde. O sea, no sabes cuánto tiempo va a pasar, te empiezan a crecer una especie de escamas de dragón, que cuando eso se enciende es un aviso de que vas a detonar. O sea, las cosas son así. Y se crean comunidades y la protagonista es una mujer que la verdad ha sido siempre muy sumisa
que está embarazada con una pareja que además sabe que le es infiel un montón de veces, que la trata fatal, realmente fatal, y la está siguiendo a ella todo el tiempo, cómo lleva ese proceso, además, sin saber si ella va a poder vivir, porque está infectada, qué va a pasar con el bebé, y además llega a una comunidad aparentemente cristiana, que ves cómo va degenerando y cómo se va degradando y cómo luego hay grupos que están subvencionados por lo poco que queda del Estado, que hacen cacerías de personas. Y ves también esa parte de cómo llegan a adaptarse en algunos casos a esta enfermedad, podríamos decirle, de origen desconocido, porque no se sabe dónde viene, y cómo le sacan un partido positivo en esta situación. Y la verdad que es un libro que está muy bien en ese sentido. Está, pero muy, muy, muy bien. Y trata, bueno, de algo que precisamente está pasando ahora. Yo es que creo que los escritores, sobre todo, somos muy observadores de la realidad que nos rodea, ¿vale? Y somos muy psicólogos también de la gente que nos rodea. Y creo que todo escritor sabe que cada persona es capaz de lo mejor y de lo peor en ciertas situaciones límite. Y que no sabemos muy bien cómo vamos a enfrentarnos individualmente a ellas en esa situación límite. Y es una... a mí me encanta explorar eso porque le hace ponerse al lector en el lugar de ese personaje, ¿vale? Entonces, si lo hacemos bien, el lector puede estar de acuerdo o no puede estar de acuerdo con las acciones que toma ese personaje, ¿vale? Pero si entiende las motivaciones, no se va a desconectar de ese personaje. Y me parece un ejercicio brutal. Y ese ejercicio, vamos, yo lo hago con las personas que me rodea y se viven, ahora mismo lo estamos viviendo. O sea, el vecino que antes era muy amable grita, hija de puta, a quien está paseando por la calle, sin saber el motivo real. ¿Vale? Entonces, lo estamos viviendo y supongo que ese será, no para escribir una novela de esto del coronavirus, ¿no? Pero como experiencia de lo que estamos viviendo, para incluirla en nuestras historias, en el desarrollo de cada personaje, sin tener nada que ver con el coronavirus. Yo creo que eso sí que lo estamos asimilando, lo estamos captando. María Inmaculada está comentando justo sobre esto que tú mencionas ahora, Nieves, que quizá el mundo lo que va a necesitar son reflexiones y reflexiones que sean adecuadas y reales, ¿no? Tanto como sociedad como individualmente, en este sentido. Yo creo que sí, yo es lo que creo que estamos en un punto en el que tenemos que hacer una reflexión interna de lo que estamos viviendo, lo que queremos construir a raíz de que pase todo esto y de cómo nos estamos comportando día a día con lo que estamos viviendo. Alguien comentaba una pregunta por ahí que no quería dejar pasar. Cuando hemos estado diciendo que yo, por ejemplo, quería dejar, o sea, lo que veo es que se debería dejar pasar un poco de tiempo para escribir sobre este hecho. Alguien comentaba que estábamos coartando Sí, la tengo aquí para comentar. Bernardo decía, ¿estáis coartando la libertad para tratar el tema como cada uno quiera? Yo no coarto nada. Yo digo es que creo que una buena novela sobre este hecho se debe escribir con cierta distancia. Porque tú podrás aportar tus experiencias individuales, pero serán tus experiencias individuales, no algo novelado. Para hacer una buena novela con algo global, tienes que tomar distancia del hecho. Eso es mi opinión, luego cada uno que haga lo que quiera. Exacto, o sea, yo estoy totalmente de acuerdo. Luego la opción de escribir cada uno puede escribir lo que le dé la realísima gana. Pero luego si no se lo leen, que no se queje. No diga, es que he invertido tiempo. Es tu problema. ¿Me entiendes? También tienes que entenderlo. Que tú si tienes un distanciamiento que es muy grande, pues posiblemente te dé exactamente igual y lo veas así. Otra cosa es que es lo que estamos diciendo. Es algo que está tocando a mucha gente y posiblemente le van a decir, sí, tú hazlo. Que ya veremos qué pasa después. Y es así. Lo que pensáis es que la gente no esté receptiva a este tipo de novela, al menos por el momento. Por el momento yo creo que hay mucha gente que no va a estar receptiva. Yo como lector, por ejemplo, ya te digo que no. Demasiado fresco, ¿no? Exacto. Demasiado fresco.
tan fresco que a lo mejor no quiero nada de esto hasta dentro de 15 o 20 años. O 30. Me entretengo con algo que sea totalmente diferente como lector, ¿sabes? Sí, es que es como si al tipo que estaba en las trincheras en Verdún ahora llega Nieves y le dice: toma, acabo de escribir Las batallas silenciadas, léetelo que verás que entretenido, ¿no? Y además te voy a contar yo cómo se sufre metido hasta las rodillas en el barro. Exacto, exacto. Es que por aquí. Exacto, que te voy a decir, ven, que te voy a enseñar yo cómo se mete uno las rodillas en el barro, que vas a saber. Ven conmigo. Claro, nadie se le está diciendo, oye, no escribas. En todo caso, el que le tiene que decir la última va a ser el editor y el lector. O sea, va a ser así, porque funciona con cualquier tipo de género. O sea, si tú, por ejemplo, tienes un agente o tienes un editor y te dice, oye, yo te aconsejo que esto no escribas. No hablo del coronavirus, sino de cualquier otro tema. Después eres tú el que vas a tomar la decisión de, tú dime lo que quieras, que yo voy a escribir lo que yo quiera. Pero la realidad yo creo que es así, es algo que es, como decís, es algo muy fresco, algo que está pasando ahora, que cada uno tiene un punto de vista diferente, a cada uno le está afectando un punto diferente, y hay gente, como dice en el caso de Blas, o por ejemplo en el mío, que yo no lo voy a leer, ni lo voy a promocionar, y me da igual, y puede ser de un amigo, yo no lo voy a hacer. Lo tengo clarísimo. No sois los únicos. Telita Tela está diciendo: yo ni ahora ni nunca, con la experiencia ya me vale. Exacto, es que no lo voy a hacer. ¿No? Mira, ahora mismo, por ejemplo, hay una novela de Albert Camus que es La peste, pues que en Francia, por ejemplo, está en los puestos de los más vendidos, porque, bueno, rememora en su historia precisamente una epidemia, ¿no?, en Orán. Y he cogido algunos datos que salen en el primer capítulo, ¿no? Y es súper interesante el extracto que he sacado, ¿no? El resumen. Día 1, 16 de abril. Aparece una rata muerta. Luego por la tarde ya son 2. Eso lo cuenta uno de los personajes, que es el doctor Bernard Rioux. El día 2 aparecen 3 ratas por la mañana. Por la tarde ya se cuentan 12 ratas muertas por las calles de Orán. El día 3 se cuentan 50 ratas muertas. La gente ve que por los vertederos empiezan a aparecer más ratas muertas. Por la tarde ya son 500 ratas muertas las que se han encontrado. El día 4, las ratas muertas son 1000. El día 9 se hace un censo y las autoridades cuentan que han quemado 6.231 ratas muertas, con los síntomas de una enfermedad que les afecta a las ratas. El día 12 ya son 8.000 ratas las que han recogido muertas. Vertederos, calles, escaleras. El día 13 todo el mundo se alegra, porque pasan de 8.000 a solo varias decenas. Están todos súper contentos. Sin embargo, ese día el doctor Bernard atiende al primer enfermo y el día siguiente ese enfermo es el primer muerto. Ese es el primer capítulo de La peste, ¿no? Entonces yo lo leía hace unos días y digo, pues no sé, se parece un poco a lo que dicen las noticias, ¿no? Un poco así catastrófico y lo que cuentan. ¿Qué cuentan seguro? Los muertos. No los infectados, que no se sabe. Esto de la epidemia, pues es un conflicto muy fuerte, porque estás con la incertidumbre total. ¿Dónde está el enemigo? En Verdún el enemigo está al otro de la trinchera. Allí agazapado, y además tiene su uniforme, que es el oficial, uniforme alemán, por ejemplo. ¿Sabes que ese es el alemán, es tu enemigo? Pero una bacteria. ¿Dónde está esa bacteria? Está en las llaves, está en el metal de los pasamanos, está en el aire flotando. Te dicen 2 metros de seguridad, pero 2 metros de seguridad será si no sopla el viento, y si sopla el viento. ¿No dicen que vive el virus 3 días? ¿A dónde lleva el viento soplando una partícula con el virus? Esto que estáis escuchando ahora mismo es cómo funciona la mente de un escritor. O sea, la mente de un escritor funciona así, justo así. Vale, esta es la situación. ¿Qué puede pasar a partir de ahora? Y empiezas a divagar. Además, yo creo que hace 3 meses se le ocurre a un escritor presentar a un editor: mira qué novelaza tengo sobre esto y sobre lo que vas escuchando además del día a día. Yo como escritor digo, contra, qué buenas subtramas hay, ¿no? La gente que no cumple la cuarentena, que se da vacaciones los fines de semana, que se escapan de los hospitales sin el alta.
la gente que es detenida por la policía y lo que hace es escupir a los policías diciendo, prepárate que estás infectado. ¿O no? La cosa es que, sorprendentemente, como bien comentaba Nieves, escribir de esto es que no es nada nuevo. Es que en el Decamerón ya se fueron al campo para huir de esto, ¿no? Sí, sí. Y es que yo siempre digo lo mismo, el ser humano no cambia, no evoluciona, no crece, no Yo tengo una opinión, aprende. no es que no evolucione, es que el problema es que cuando ya hemos aprendido algo nos morimos. Y luego vienen los de detrás que Ya tienen no que se volver a acuerdan. aprender, ¿no? Tienen que volver a reaprender lo que tú has vivido, que ya te mueres y te lo llevas contigo, ¿no? Entonces, Sí, como ya. somos mortales, no aprendemos, no avanzamos. Si ya Sófocles ya escribió en Edipo Rey a Tebas con una epidemia de peste, y estamos aquí miles de años después viviendo lo mismo. Sí. Oye, vamos a volver al tema escritor narrativo. Amparo nos preguntaba, vale, no se va a querer leer sobre este tipo de cosas. ¿Qué género creéis que saldrá reforzado de esto? Yo me aventuro por cualquiera que te sirva como evasión, aunque creo que de entrada las primeras semanas, los primeros meses, bajarán mucho las ventas de los libros porque la gente querrá estar fuera de casa y no dentro de casa leyendo. Es posible, porque ahora la verdad es que la gente está haciendo acopio también de productos de culturales, ¿no? O sea, de cultura, de subcultura, porque por ejemplo los videojuegos están volando eso como digo, Sí. pero libros está pasando igual, ¿no? Como hay ciertas compañías que suministran al hogar, la verdad que está en ese sentido parece que está beneficiando, pero es lo que comentas. En el momento en el que digan, porque a nosotros nos pasa así, o sea, la raza humana somos así, ¿no? Una especie humana, perdón. A la que digan, se levanta el estado de alarma, madre mía, eso va a parecer una maratón. ¡Ay, ya! ¡Bumba! Y la gente se va a volver loca, claro, se dice, no, hombre, es que afecta al consumo, tal cual. Yo me apuesto lo que quieras, que los que aún tengan dinero en la cartera o en la cuenta bancaria, una de las cosas que van a hacer primero va a ser ir a comprar y no va a ser al supermercado. Van a ir al bar. O al bar, exacto, al La bar. tapa, el encuentro con la gente, eso es lo que Exacto. echamos de falta. Pues El sí, encuentro sí. de estar relajado, tomarte tu cervecilla, en Andalucía tu tapa de aperitivo, tus aceitunas, tu carne mechada, en fin, esas cosas, ¿no? El contacto, ¿no? Que aquí nosotros lo notamos mucho. No sé si en Suecia pues no lo notarán tanto el confinamiento, allí con el frío o en Finlandia, ¿no? Pero en el sur, en lo que es Italia, en lo que es Grecia, lo que es el sur mediterráneo de Europa, el contacto. Nos parece raro eso de ver a alguien conocido, no estrecharle la mano, no abrazarlo, darle un beso. O sea, estamos muy raros. Eso nos afectará seguro, ¿no? Fijaos que no creo que vaya a tener un auge concreto un género. O sea, creo que no. Creo que, bueno, de los que son lectores asiduos, igual el primer libro que leen no sea muy dramático, pero no se declinarán por un género u otro. Seguirán leyendo lo que han leído siempre. Creo, ¿eh? Porque yo estoy de acuerdo. El mundo, estoy de acuerdo. Es lo que os decía antes, el mundo tiende a volver a su rutina una vez pasa un hecho dramático, conflictivo. O sea, igual pasa más o menos tiempo, pero las personas vuelven a su rutina. Y en la lectura va a pasar lo mismo. Agustín nos hacía una pregunta. Yo no tengo respuesta para esta pregunta porque nos pide un dato muy concreto. No sé si alguno de vosotros sabréis sobre esto. Nos preguntaba sobre cómo fue cuál fue la situación y cómo actuó el sector editorial después de la gripe española. Yo, la verdad es que no tengo ni idea de lo que pudo pasar. Tener en cuenta que estamos hablando hace justo 100 años, 102 años aproximadamente. No tengo ni idea de lo que estuvieron haciendo, la verdad. Pero yo no creo que afectara demasiado porque no había el número de sellos que hay, por ejemplo, ahora. Piensa que de aquella el consumo de libros era también para un público muy reducido. Más que nada que también para la gente que tenía nivel cultural, porque esto lo permitía y esto les permitía tener libros.
Porque yo, por ejemplo, conozco el caso de una mujer con la que tuve un rifirrafe hace ya unos cuantos años, que venía a decir que, bueno, que la gente de nuestra generación estudiábamos en la universidad porque papá y mamá querían. Y que, claro, en su época, no, hombre, ahí la cosa estaba más complicada y tal. Cuando ella fue a la universidad, claro, venía de una familia muy reconocida. Y claro, te decía, no, yo es que pasaba mi tiempo, mis días leyendo. Y yo una vez le pregunté, ¿y qué leía? ¿Siempre el mismo libro? No, no, yo tenía una biblioteca muy amplia. Digo, anda, anda. Claro, estamos hablando de una persona que ahora ya debe tener unos 90 años aproximadamente. O sea que, imagínate. Y luego decía que, bueno, que tenía que prestar los libros a algún vecino, tal cual, porque no tenían. O sea, era un recurso para ricos. Y es así. Sí, no, desde luego el sector editorial de hace 100 años se parecería muy poquito al entramado que tenemos a día de hoy. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que hay auténticos gigantes como Grupo Planeta o Penguin Random House que tienen, bueno, ya no es que tengan la editorial, es que tienen la editorial, tienen la librería, tienen la distribuidora, directamente controlan gran parte del negocio por sí mismos, ¿no? Entonces me imagino que la fórmula de actuar se parecerá muy poco a lo que pasó entonces, que serían más bien editoriales autónomas, ¿no? Yo creo. Dice Agustín que no el sector editorial, sino que se publicó. Si los escritores llevaron a el tema, sí, lo está comentando ahora. Es lo que hemos dicho antes, que en la Primera y la Segunda Guerra Mundial pasaron años hasta que se empezó a escribir de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Hasta 1950 aproximadamente no empieza toda la novela sesuda y gris y triste que podemos ver, por ejemplo, en El Señor de las Moscas, que ya comentábamos ayer, ¿no? Todo eso es la generación posterior. En el diario de un médico que estuvo en la batalla de Verdún. Y en o sea, él lo publicó no muchos años después, sí que pasaron años, igual pasaron 15 años después o sea, poco, a 15 años después de la Primera Guerra Mundial, y no tuvo apenas repercusión. Él contaba historias pues, de sus tratamientos en el hospital de campaña y demás. Y luego Vera Brittain, que fue una voluntaria inglesa que fue a la batalla fue a la Primera Guerra Mundial y estuvo en Malta y además ella escribió Testamento de Juventud, también con sus experiencias y tal, y al principio tampoco tuvo gran repercusión. Fue después de unos años cuando ya se volvió a releer, se reeditó, etcétera, que lo acaban de reeditar, bueno, lo acaban. En septiembre del año pasado se editó aquí en España, que no estaba traducido al castellano. Y estamos hablando de la Primera Guerra Mundial. O sea, todas esas historias de experiencias traumáticas para la humanidad necesitan un tiempo de reposo para que la gente quiera leerlas, que es de lo que estábamos hablando. Sí, antes poníamos el ejemplo con la Primera Guerra Mundial y Verdún, pues ahora imaginemos, vamos a traérnoslo, ¿no? No le pongas a un cordobés en 1943 una novela sobre la guerra civil y el hambre que están pasando en la posguerra, ¿no? Porque lógicamente yo creo que creo que será el romance el género que triunfará el año que viene o dentro de 2 años. Decía Jordi Sierra y Fabra que solamente hay 2 temas globales sobre los que escribir. Uno es sobre la muerte y otro es sobre el amor. Entonces ahora estamos sobre el tema de muerte, pues el otro tema es el amor. Yo apuesto por el romance. ¿No? Ya sé qué escribir. Gracias, Blas, gracias. Hay alguna preguntilla más por aquí. Telita Tela nos preguntaba, ¿cuál creéis que es el narrador ideal para una novela tipo pandemia, tipo epidemia? ¿Qué es mejor? ¿Primera persona, tercera persona, narrador protagonista, narrador testigo, omnisciente? ¿Cómo lo veis?
Yo elegiría el narrador protagonista en tercera persona. Yo. Pero es elección personal. No creo que haya un narrador apropiado para un determinado género o no. Yo, si es por potencia narrativa, sin sobrecargar al lector, porque la primera persona tiene esa capacidad de tener una cierta sobrecarga al lector, elegiría el narrador, o sea, el protagonista, pero en tercera persona y desde su punto de vista. Es que dependerá mucho de qué efecto quieras provocarle al lector, ¿no? Es ahí. Lo que pasa es que al ser hechos dramáticos, porque al final describir una pandemia, la enfermedad, la muerte y el miedo es algo muy dramático, yo creo que tienes que aligerar un poco ese peso. Entonces, la primera persona a mí me resultaría demasiado intenso para eso. Pero ¿qué es eso? Apreciación personal. ¿Vosotros qué decís? De Yo repente, usaría de primera repente os persona. habéis quedado muy callados. Yo usaría primera persona. Precisamente tienes que intensificar esas emociones y lo que... Voy a pensar como escritor, ¿no? Usas primera persona en un personaje que narra sobre una pandemia. Si narra en primera persona, pues o lo narra contándolo que ha sobrevivido, con lo cual le quitas el misterio a qué ha pasado con el personaje si lo cuentas que ha sobrevivido, ¿no? O no ha sobrevivido y lo que pasa es que le da tiempo a redactar de alguna forma su experiencia o lo cuenta a alguien y ese alguien lo transcribe, ¿no? Y ahora sabe si ha muerto o no ha muerto. Es complicado, ¿no? Pero yo usaría primera persona precisamente porque si lo que te interesa es poner en la semilla del lector el desgarro que pueda sentir el protagonista al ser a lo mejor primero testigo y luego víctima de la pandemia, ver cómo le afecta a él y ver cómo le afecta a él el que sus allegados, sus amigos, los más próximos, vayan sufriendo o vayan padeciendo o vayan superando esos efectos de el miedo, el confinamiento, el terror, el pánico, el miedo a morir, el miedo a dejarte cosas sin hacer, a decir, me quedan 2 días de vida, porque he perdido 30 años haciendo algo que no me gusta. Yo soy la primera persona. Pero eso lo puedes hacer desde una tercera persona, siendo desde un solo punto de vista, sin tener que narrarlo el propio personaje. Eso lo puedes hacer también. Y le quitas cierta carga dramática que a mí, en una novela extensa, la primera persona, si no está muy bien narrado, me carga a mí como lectora, ¿vale? Ya te digo que es una opinión personal. Pero si tú narras desde un único punto de vista, pero en tercera persona, descargas esa parte y puedes seguir describiendo escenas muy potentes. Es que yo vuelvo a decir lo mismo. Yo creo que depende de qué quieras contar. ¿Qué quieres contar? ¿La miseria de esa persona enfrentándose a la situación? ¿Quieres hablar de lo mal que lo hicieron la clase política, por ejemplo, como aviso de lo que puede volver a pasar? ¿Quieres hablar de cómo la gente se unió para superar momentos complicadísimos, incluso lejos de su casa, de balcón a balcón? ¿Quieres hablar cómo de balcón a balcón la gente se ponía verde unas a otras porque te veían salir con el niño al patio? ¿De qué quieres hablar en la novela? Dependiendo de lo que quieras hablar, tendrás que elegir a un narrador o tendrás que elegir a otro, ¿no? Claro. Yo francamente, y más porque, aunque ya no lo hago, por lo menos lo último que se publica mío, no es ficción de terror, pero yo siempre he estado muy vinculado al terror. Y hoy en día sigo escribiendo relatillos, incluso para la radio y tal, o sea. Y utilizo la primera persona. La primera persona, entre otras cosas, porque me gusta putear al personaje. Se lo digo así de claro. Así. Entonces, yo lo que haría, si yo fuera el que tuviera que escribir la pandemia, utilizaría la primera persona, pero con diversos personajes. O sea, cada capítulo iría destinado a alguno y así también poderte meter realmente en su cabeza y lo que dice Nieves, el hacerte sufrir. Si es lo que quiero, claro. Y yo conociéndome, haría sufrir. Lo tengo clarísimo.
Yo lo digo, yo no me apego a ningún personaje de los que escribo y a algunos les tengo cariño, pero cuanto más cariño lo tengo, más lo quiero matar. O sea, Hay que putearlo, al personaje hay que putearlo. ¿Y sí, qué, sí, me gusta. ¿y qué protagonista usaríais? A ver, uno que cae víctima, ¿no? Seguro, eso Estoy seguro. elucubrando como escritor. Uno que cae víctima o, por ejemplo, Eso seguro. uno que simplemente no enferma, que se ve como todos los demás se infectan, uno que se ve inmune por el motivo que sea, eso, dice, no me afecta, a los demás sí. Pero eso quizás, el del paciente que no le afecta, quizás está trillado. Y entonces, por lo menos en últimos títulos, ¿no?, que han salido relacionados con estos, entonces yo ese lo descartaría. Pero sí que cogería el que enferma, y que luego a lo mejor puede reponerse. O el médico que está intentando encontrar una Sí, solución. exacto, no, es que es lo que digo, yo cogería varios. Cogería desde el médico, que eso no garantiza que sea bueno. No. Tiene finalidades, a lo mejor tiene finalidades o deja libre su perversión. Qué mal. Ya estoy empezando a... No, está bien. A lo mejor ese médico lo que hace es representar una farmacéutica que vende una posible vacuna. Exacto. Yo lo que tendría claro es que tendría un malo muy malo. O sea, de este que le pasa a coger odio sí o sí, pero yo no garantizo que pudiera crear alguno de los personajes que realmente tuvieras cariño y cuando menos te lo pensara, Juego de Tronos. Yo es que no haría un malo muy malo. O sea, cada persona normal puede ser un malo muy malo en una situación determinada. Sí. Entonces, no haría un malo muy malo. Yo sí que haría una novela coral con muchos personajes, cada uno desde un punto de vista diferente, pero como pasa en la realidad, las personas que tú esperas que van a actuar de una determinada forma hacen todo lo contrario y personas que no esperas que tengan una calidad moral determinada la tienen. Entonces, y es lo que pasa y es lo que nos está pasando ahora. Entonces, yo intentaría hacerlo lo más realista posible. Hay personajes además para esta novela posible, ¿no? Hay quien da, fijaros, antes de que empezarais a hablar por vuestra cuenta de esto, hay quien da una idea para un personaje y para el narrador de esta historia, que es Antonio Tocornal, que dice: yo elegiría a Fernando Simón envejecido, de vuelta de todo y desde una residencia de la tercera edad. ¿No? Y ese sería el narrador de la historia. Pues mira, hay un personaje que podría ser un secundario importante o un principal, que se trae pues, de las noticias, que las noticias te traen unos tramas y unos argumentos hoy en día que te dejas alucinar como lo has pensado antes, ¿no? Ayer anunciaban que un anciano italiano de 101 años había superado el coronavirus. Y él había sufrido en 1918 la gripe española. Pues aquí es un personaje... Tenía un sistema inmunológico del... Hay que analizar ese suero que tiene. Sí, pero totalmente. Aquí es un personaje que vive esta epidemia de una forma totalmente diferente a todos los demás. Primero, porque tiene la memoria de haber pasado con 6, 7, 8 años, los que sean, ¿no?, a esa experiencia traumática de principios del siglo XX, ¿no? Y ahora dice, bueno, ha avanzado la sociedad 100 años, la tecnología, la medicina, el conocimiento, y pasa igual otra vez. Bueno, ha avanzado. Tenéis que buscar una foto de los hospitales de la Primera Guerra Mundial, esas salas con hileras de camas y varias estufas en el centro, ¿vale? Iberifema, ¿no? Iberifema. Es que es exactamente lo mismo. Sí que tienes en cada cama una bala de oxígeno al lado, que antes no, ¿vale? Pero lo que es la imagen es brutal. O sea, es de buscar las 7 diferencias. Sí, y la única que encuentras es lo que tú comentas. Sí, la bombona de oxígeno y las tomas de vacío que han puesto ahora, vamos. Pero es una pasada. Es una pasada. Y la medicina está intentando hacer eso. O sea, yo encuentro muchas similitudes a cómo se organizó la sanidad en la Primera Guerra Mundial cuando no se habían enfrentado a una guerra de estas características, ¿vale? Y cómo se organiza la sanidad en puntos de atención primaria, las ambulancias, hospitales de primera línea, de segunda, de tercera, el transporte de los heridos y el triaje. O sea,
Hombre, Javi. Hola, Javi. Hola, ¿qué tal? Hola. No, que ¿Cómo? quería unirme, estaba un poco aburrido y yo me voy a unir a la charla. Bueno, pues hacemos una cosa, Javi. A partir de ahora moderas tú, ¿vale? Te dejo de moderar. Bueno, Pero termina Nieves y lanzo yo una pregunta que tengo aquí, ¿vale? Sí, Y No, no. vamos a que venga más gente. Lo único que quería decir era eso, que el triaje se comenzó en la Primera Guerra Mundial como una opción para intentar salvar la mayor parte de vidas posibles, aunque tuvieran que dejar atrás otras. ¿Vale? Entonces, y se están utilizando criterios de triaje cuando estamos sobrepasados. O sea que tampoco hemos cambiado tanto, ¿eh? No, tampoco hemos cambiado tanto. Yo tenía por aquí apuntada una pregunta que comenta también Ramón, que dice que si creéis que la realidad supera a la ficción más radical. Siempre. Sin duda. La realidad siempre supera la ficción. Además, ¿Verdad? cosas Sí, que porque dirías. al final la realidad es lo que nos afecta directamente y en cambio una novela es algo lejano en el tiempo y en nuestra mentalidad seguramente, pero la realidad la tenemos aquí, la estamos viviendo y eso le da toda la crudeza que no te puede dar la ficción. Fíjate, Javier, que yo estos días me he fijado que en los periódicos, a veces de forma más sutil, otras de forma más directa, se compara esta epidemia con la epidemia de peste de 1348-1350, con millones de muertos. No sé, se trae como a colación que lo que pasó va a pasar otra vez. Dios mío, catástrofe. Bueno, no sabemos. Puede que sí, puede que no. Yo creo que no. O sí, no lo sé. Pero, en fin. Ese es el problema, que no lo Pero sabemos. vamos a ver, o sea, es que esta epidemia es una más de las que el Claro. ser humano ha vivido. Hablábamos hace un rato de la gripe española Y no es de la peor, 1918, no es la peor. que en números de muertes fue infinitamente muy superior a esta, por lo menos de momento, y esperemos que se quede ahí, ¿no? Entonces, lo que pasa es que, claro, nosotros no vivimos aquella situación. Hemos vivido estamos viviendo Claro. esta, y entonces juzgamos todo desde lo que a nosotros nos toca vivir, ¿no? Mira, desde el punto de vista histórico, por ejemplo, que yo tenga ahora mismo conocimiento cercano, pues tenemos la peste de la época de la peste antonina en el siglo II en Roma, que mató millones. La peste justiniana en el siglo VI, que mató al 25% de los habitantes del Imperio Bizantino, el 25%, ¿eh? La peste del medievo, de 1348, que mató a 50 millones de personas, ¿eh? 50 millones de personas en Europa. Tenemos la gripe española. Yo qué sé, hay epidemias por todas las épocas y la moraleja, que salimos adelante. Bueno, sobrevivimos. La civilización nos ha hundido con todas estas epidemias, por mucho más supuesto. dramáticas, ¿eh? Todas las épocas y la moraleja, que salimos adelante. ¿Qué pasa? A ver, que alguien está reproduciendo el sonido. Por Es un favor, fantasma. poneros los auriculares o quitarle el sonido a la reproducción de Facebook, que si no nos volvemos locos. No, pero tienes razón. Tienes cólera, la fiebre amarilla, escarlatina. Siempre es curioso, pero por lo menos una vez cada siglo nos afecta algún tipo de epidemia. Mira, había una trama en Expediente X de un capítulo en el que estaban cortando secuoyas en la California profunda, árboles que tenían a lo mejor 1000, 1200, 1400 años. Y en esa trama de ese episodio cortaban un árbol, una secuoya viejísima, que en el interior de la corteza tenía infectado como una bacteria, un virus que afectaba en el siglo XX a las personas del siglo XX. Un virus que estaba ahí mantenido en el árbol, pues volvía, ¿no?, a hacerse público y a propagarse. Entonces, hay ideas, ¿no?, pueden suceder muchas cosas, variantes. Ahora se dice, esto es porque han comido en China crudo un pangolín.
Pues bueno, puede ser. O no. Cuando empiecen a deshelarse los polos y salgan todos los virus que están por ahí Algo, congelados. efectivamente. Mejor que no. Mira, el Expediente X, otro capítulo, que exploran el lago Vladivostok. A 4.000 metros de profundidad, hace una perforación y allí, durante cientos de miles de años, el lago, que no está congelado por las presiones que tiene, hay una comunidad de bacterias y bichos que salen con los testigos que extraen los científicos del hielo. La película de La Cosa, por ejemplo, ¿no? La Cosa, También. sí. La Cosa, famosa película. Cierto. Y que viene del espacio. Tenemos una película que se llama La amenaza de Andrómeda, que no sé si alguna habéis Sí, visto. Sí. Que aíslan en Nuevo México a un espécimen que ha caído de un meteorito, que creen que tiene Que es algo una novela. infeccioso. Es Y una llevan novela de Michael a Crichton. una instalación especial para que los científicos más grandes vayan a inspeccionar qué es. Y temen que se produzca una pandemia y quieren detonar una bomba nuclear para exterminar la instalación y con esos millones de grados de temperatura, esterilizarlo todo. Los científicos dicen, ojo, esta bacteria, esta cosa, este virus, lo que sea, viene del espacio. Habrá sobrevivido durante millones de años la radiación, el vacío, los meteoritos, todo lo que tenga arriba. Así que si le metemos esta bomba atómica, lo más probable es que le demos energía, que se alimente de esa energía y lo que hagamos es propagarlo. Entonces, la lucha de los científicos es intentar que el ordenador del centro de control no detone la bomba. Y tienen que ir superando las barreras que el sistema de seguridad le va imponiendo para tener allí confinado en cuarentena el bicho y que no se propague, ¿no? En fin, hay ideas de pandemia. Pero la moraleja, que sobrevivimos. Sobrevivimos. Y este también. Bueno, Sin señores, duda. van a ser las 8 menos 5. Yo voy a hacer una cosa, voy a ir quitando el nombre de todos y cada uno de los que estamos por aquí, porque vamos a ir cerrando ya estas primeras jornadas. Hola, Susana. Estas primeras jornadas virtuales que ya estamos diciendo, oye, esto mola, tenemos que repetirlo. Así que estaros atentos porque igual próximamente, en próximas jornadas, os contemos historias de estas, de qué vamos a estar haciendo. Vamos a ir cerrando ya porque son las 8 menos 5 y muchos querréis salir. Uy, perdón, ese no tenía que verlo quitado, pero bueno, es igual, no pasa nada. Muchos querréis salir a aplaudir a vuestros balcones, ¿vale? Pero antes de eso, queremos deciros una cosa. Empezar dando las gracias a todos los que habéis estado en vuestras casas siguiendo estas jornadas que a nosotros nos han parecido muy, muy interesantes y esperamos que a vosotros también os hayan parecido interesantes. Pero es que además, antes de que salgáis todos a darle los aplausos a todos esos sanitarios que hay trabajando, nosotros hemos querido cerrar estas jornadas dándole un aplauso a nuestra sanitaria de estas jornadas, que es Nieves Muñoz. Así que, Nieves, muchas gracias. Esto... A mí no me hagáis esto, que encima con lo emocional que soy yo, Esto es un simple detalle que queríamos tener contigo, con todos con todos tus compañeros. Se lo puedes transmitir a todos ellos en cuanto vuelvas al hospital. Darte las gracias por haber estado con nosotros, porque sabemos que son días difíciles y días duros. De hecho, cuando hemos estado antes de emitir y en las pruebas y tal, pues nos has ido contando cómo está la situación y demás. Y bueno, queríamos darte las gracias. Me consta que la gente está aplaudiendo ahora mismo en el chat, lo puedes estar viendo. Te está felicitando todo el mundo, Grande Nieves, en fin.
que muchas gracias por la labor que hacéis. No sé si querrás decir algo. Si podrá decir algo. Quiero una cosita solo. Nieves, luego si puedes, por favor, por privado, mándame tus datos, que yo estoy teniendo un pequeño detalle con todos los sanitarios que conozco y te lo haré llegar, ¿vale? Perfecto, gracias. Yo nada, solo quiero decir que, a ver, hablo en nombre de mis compañeros sanitarios, ¿vale? No somos héroes, ¿vale? Somos personas de a pie que intentan hacer lo mejor posible su trabajo, y nos ha tocado parte de lo peor en esta situación. Entonces, bueno, pues ahí estamos, pero que intentamos eso, simplemente hacer lo mejor posible nuestro trabajo para hacer lo más llevadero posible a los pacientes este trance. Así que no somos héroes, somos personas normales que nos ha tocado estar ahí, pero los aplausos se agradecen y a mí me emociona, nada más. Pues nada, ya te quito de tú en grande, vamos a darte un poco de intimidad y de tranquilidad. Chicos, terminamos ya. ¿Hay algo que queráis comentar? ¿Algo que queráis decirle a la gente que nos está siguiendo todo el fin de semana? No sé, ¿alguna cosa que queráis decir? Que se queden en casa, sobre todo. Y que lean mucho. Y que lean mucho. Si puede ser las novelas de nuestras novelas, pero bueno, que lean mucho. Que se queden en casa, que lean y que saldremos de esta y que, bueno, la vida está llena de crisis y al final todas se superan de alguna manera. Hay que mirar al futuro. Pues yo creo que es un buen mensaje para terminar. De nuevo, daros las gracias a todos los que estáis en casa siguiéndonos. La verdad que nos ha sorprendido muchísimo el seguimiento de estas jornadas virtuales. Cada una de estas charlas ha tenido... Las charlas de ayer, cuando hemos empezado esta tarde, estaban ya rondando los 2.000 visionados cada una de ellas. Es alucinante. Y estoy seguro de que las de hoy pues seguirán por el mismo camino. Y a todos vosotros que cuando os dijimos, oye, se nos ha ocurrido esta locura, os apuntáis y dijisteis que sí, pues muchas gracias también. Es un gustazo tener amigos como vosotros que les dé a la tecla y que les dé tan bien a la tecla. Así que estas han sido virtuales, pero os emplazo para unas reales que organicemos en cuanto podamos, ¿vale? Eso es. Sí, muchas gracias a todos, un placer. Gracias a todos. Besos, cuidados, no salgáis. Hasta muy pronto. Hasta luego.